Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de un estreno que podréis ver en salas de cine a partir de este mismo viernes, pero ojo, si no podéis acceder a ella, no os da tiempo o lo que sea, en realidad es una película de Netflix, así que este estreno no deja de ser una maniobra testimonial para probablemente acceder a la temporada de premios y llevarse algunos, porque Frankenstein de Guillermo del Toro, que es la película que os voy a comentar ahora, realmente aspira a todo. Guillermo del Toro, el enorme mexicano en todos los sentidos que ganó el Oscar con La forma del agua, ahora ya es uno de los grandes de Hollywood, no solo un pope del fantástico y por tanto del entretenimiento de nicho. Y esta película pues es algo que tenía que llegar tarde o temprano, es la pura y dura definición de passion project, que dirían ellos los americanos, es decir, un proyecto de pura pasión que Guillermo del Toro lleva tratando de elaborar durante toda su carrera. Es un poco como el de En las montañas de la locura, que iba a salir con Tom Cruise y que al final esa película se cayó justo cuando había que empezar a rodarla. Bueno, eso queda un poco en el tintero y parece que no vaya a salir, al menos muy pronto, pero lo que sí ha salido es Frankenstein, que además le viene pues de fábula a Netflix, ¿no? Porque Netflix, que está ya instituida como un estudio por derecho propio, pues necesita su propia versión de Frankenstein, porque versiones de Frankenstein ha habido, sigue habiendo y probablemente las seguirá habiendo, y les viene pues que ni pintado tener una versión que sea la suya propia, no tanto de Guillermo del Toro, sino también la suya propia en su plataforma. Bueno, ¿y cuál es el resultado de esta película, cuyo argumento, basado en la novela de Mary Shelley, pero en la que asumimos, y os garantizo que Guillermo del Toro ha dejado su impronta, no solo en lo visual, que es lo más obvio, que también, sino también en la perspectiva a la hora de narrarlo? ¿Qué tal está la película? Bueno, pues te voy a decir que tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no logran traspasar la belleza de sus imágenes. Para empezar, me gusta mucho cuando la peli adopta la perspectiva del monstruo, porque muy claramente está dividida en dos trozos en donde te cuentan la perspectiva del doctor Oscar Isaac y la de la criatura, que sería Jacob Elordi, que cogió el papel de Frankenstein justo en el último momento, después de que Andrew Garfield se bajase del proyecto. Bueno, la perspectiva del monstruo, que en realidad es la segunda de ella, a mí me gusta mucho, porque la película ahonda en una serie de cosas que convierten a Frankenstein en una especie de superhéroe gótico, es decir, esa fuerza y capacidad de regeneración que tiene el personaje. Guillermo del Toro la visualiza como el realizador versado en cómic que es. Recordemos Hellboy, que para mi gusto es su mejor película americana, esto es una opinión, Hellboy 1, y que bueno, estamos en el siglo XXI y el público pues pide lo que pide y está acostumbrado ya a una serie de cosas. Pero es que esto lo mete en una especie de trama de caza y perdón, que a mí se me asemeja mucho a la de otra película de un mexicano totalmente santificado en la industria de Hollywood, como es Alejandro González Iñárritu y El Renacido, de Leonardo DiCaprio. Esta persecución en el hielo en el que las dos criaturas ya devenidas en un monstruo o en un humano, totalmente confundidas los roles, se cazan a sí mismos en el Ártico, en el hielo, es alucinante. Me gusta esa parte de la película y me gustaría que durase más, porque luego Guillermo del Toro echa para atrás y te vuelve a contar la historia de el doctor tal y como la conoces, con sus extraordinarias capacidades visuales, con un presupuesto probablemente infinito que le ha dado Netflix, pero luego también cayendo en ciertos tópicos, no solo de su propia filmografía, sino en un determinado trazo grueso que yo creo que le resta algo de interés a los personajes. Te digo esto porque los actores, que son muy buenos todos ellos, no están especialmente bien. Están en una fina línea entre la parodia y lo serio, que yo creo que combinado con el tipo de lustre que le da Guillermo del Toro y el tipo de dramatismo que tiene la película, no acierto a sintonizarlos. No es un fallo grave y no creo que eche a perder la película para nadie, pero no me parece que destaque en ese sentido cuando la película se convierte en previsible y flojea y sobre todo manifiesta una demasiado evidente intención de contar de más. 140 minutos, es larga, pero más que eso, es que es una película que trata de hablar demasiado, de aclarar sus ideas y de que los personajes se expresen y expresen sus sentimientos de una manera evidente, cuando en realidad las imágenes muy turbias y muy bonitas de Guillermo del Toro ya lo están haciendo por ellos, con lo cual es una redundancia, ¿no? Ya sabemos que Guillermo del Toro tiene una teoría del color, que las películas siguen
de una manera muy fiel y muy constante como autor. Por ejemplo, el padre del doctor Frankenstein en su juventud, que es Charles Dance, viste de negro y la madre viste de rojo, ¿no? Y el tipo de asociaciones que se hacen a ese tipo de figuras autoritarias, pues es evidente, ¿no? Por dónde va la cosa. Es la sustancia expresiva del film. ¿Para qué necesitas hacer hablar tanto a los personajes y prolongar la película tanto? Bueno, esto junto a que precisamente ese contenido sobre una crítica evidente a las figuras autoritarias, a las figuras paternas, tanto la del propio Víctor como la del monstruo más tarde, que se erige el propio Víctor como figura autoritaria y paterna de él, me parece un poquito de trazo grueso. Es decir, que es una película de un idealismo tal que yo creo que elimina algunas complejidades que ya la versión de Boris Karloff, con mucha menor duración, sí que tenía. Por ejemplo, aquí la parte de la niña, olvídate de ella, no la tienes. O sea, yo creo que es más preciosista que realmente oscura la película. Pero cuando está bien, está bien. Y cuando la película acierta a sintonizar esos sentimientos puros, pues realmente funciona. Es evidente que Guillermo del Toro está haciendo una película sobre el monstruo del ser humano. Es decir, que tanto Oscar Isaac, Víctor Frankenstein, es un monstruo como monstruo es su creación más tarde, que sin embargo tiene mucho más claro que es alguien humano, alguien que tiene más sentimiento que lo anterior. Lo que pasa es que la película es un poco grotesca a la hora de narrar este enfrentamiento, y yo creo que cuando llega, ya te lo he contado al principio, pues está formidable, pero hay una combinación entre lo simbólico y lo verosímil que aquí en la película no acabo entre el cuento y la realidad que te transmite de los sentimientos que debe y quiere transmitir, pues no tiene todo a su favor. Pero yo creo que es una película que merece mucho la pena ver. Si la tienes en un cine al lado tuyo o un poco lejos, por favor vela, porque aunque sea una película de Netflix y destinada a acabar en la plataforma dentro de 7 días a fecha de grabar este vídeo, pues te va a ayudar mucho el meterte en ella si la ves en una pantalla grande. Yo creo que por muy grande que sea tu tele, por mucho que tengas 87 pulgadas en tu salón, querido, esto tienes que verlo en un buen cine, y por lo tanto pues recomendártela en una pantalla lo más grande posible, y si no, no pasa nada, que al final va a Netflix. Espero que esta opinión un poquito desigual no te haya despistado. Yo creo que es una película que sí que merece la pena ver, pero que yo creo que podría haber estado mejor en algunas ocasiones. El volver a contar lo mismo tantas y tantas veces es algo necesario porque deriva en nuestros mitos, y Frankenstein es una historia mítica. Por cierto, no te pierdas la caracterización de Jacob Elordi como Frankenstein, porque se me asemeja mucho a los alienígenas de Prometheus, a los ingenieros de Prometheus que crearon a los aliens, ¿no?, en la película de Ridley Scott. Lógicamente esto es Frankenstein o el moderno Prometeo, con lo cual no es que haya hilado de una forma muy delicada ni Guillermo del Toro ni yo mismo a la hora de pillar la referencia, pero quería citártela porque creo que Prometheus es una película infravalorada. No sé si esta será infravalorada o no, pero el caso es que ya la tienes en tu pantalla. Échale un ojo, es muy interesante, visualmente, estéticamente preciosa, un poquito irregular, pero aún así, pues no deja de ser una nueva versión de una historia de siempre para las nuevas generaciones. Espero que este vídeo sea para estas generaciones y las siguientes y tenga muchas visitas. Dale un like. Yo soy Confecinépata en X, Juanma González, me puedes leer en Libertad Digital y Es Radio, porque desde los estudios de esa empresa estamos haciendo este pequeño vídeo.